que Nicaragua es mayoritariamente católica. Lo ha sido. Esos grupos de iglesias cristianas tienen seguidores masivos en Nicaragua en este momento. Claro, el fervor de los católicos de Nicaragua sigue siendo evidente. Se han trasladado. No, siguen yendo a la iglesia porque la represión está, sin embargo, aquí no es solamente la represión, sino cómo el gobierno quiere usurpar la representación o los hechos que hacía la iglesia. Por ejemplo, una de las festividades más grandes en Nicaragua que se hacen son las festividades en diciembre, que son de la Virgen María, y la dictadora Rosario Murillo se ha encargado de hacer... Que le llaman la gritería, ¿no? Que le llaman la gritería, pero entonces ya no es en la iglesia, porque en la iglesia sí es prohibido. Entonces ellos han sacado su propia versión de las festividades de la iglesia. Es decir, ellos quieren sustituir el liderazgo de la iglesia bajo actividades que son similares, pero que no es lo mismo. Aquí hay varios sacerdotes en iglesias, pero también muchos han tenido que salir de aquí y ir al Vaticano, porque como parece que la iglesia local no quiere que sean muy vocales en contra del régimen de Nicaragua, ¿no? No pueden hablar. La iglesia de aquí. Tienen un silencio tal vez autoimpuesto por prevención para no dañar ningún tipo de cosa. Además que tienen miedo de que a sus familiares que tienen allá dentro de Nicaragua el régimen llegue a oprimirlo, a hacer alguna represalia en contra de ellos e incluso a meterlos presos o secuestrarlos. ¿Y los periodistas? ¿Y qué pasa con los periodistas, Ariel? En Nicaragua no existe prensa independiente. Por ahí partamos. No existe prensa independiente. La Radio Corporación, que es la única emisora del país, transmite noticias únicamente de carácter cívico, pues, incendios, lluvia, etc. Todo el periodismo nicaragüense está en Costa Rica, está en Miami, está en el resto de Centroamérica y en España. Es una escalada terrible, tremenda, ¿verdad? No existe libertad de expresión, el periódico, la prensa se hace fuera de Nicaragua. Igual que en Venezuela con el periódico Nacional. Claro. Entonces no hay, es decir, no hay libertad de prensa. ¿Qué pasa con las sanciones? Cuando le dicen sanciones no hay ninguna. O sea, él sigue manteniendo su deseo de hacer lo que quiera, porque las sanciones que tenía Donald Trump le fueron quitadas y le fueron suavizadas muchísimas de ellas por la administración Biden, de manera que él puede actuar con impunidad sin ninguna represión de ninguna parte. Pero reiteradamente el gobierno de Washington han dicho, volvemos a imponer las sanciones si ustedes siguen así, pero ha seguido la represión. No, pero es que solo les dicen, pero no hacen nada, de manera que nosotros los nicaragüenses sí queremos sanciones definitivas para el dictador Ortega y que se deje de reconocer que Nicaragua es un país con democracia, porque no es verdad, un país donde están las violaciones a todos los niveles, entonces no puede funcionar ni seguir siendo como que si él fuese un presidente realmente electo, cuando no es. Él se robó las elecciones y tiene el país pata para arriba. En este momento, los opositores, los directores de los derechos humanos, ¿qué situación tienen allí en Nicaragua? Bueno, hay que partir de un hecho objetivo y real. No existe el día de hoy oposición política. Lo que existe son activistas de la sociedad civil que se han autodenominado precandidatos presidenciales inclusive, pero ¿cómo pueden serlo si están en el exilio? Entonces, yo creo que lo más importante es, desde este punto de vista, concebir que tiene que estructurarse una clase política dirigencial que pueda conducir una diplomacia política con Estados Unidos. Los operadores que han habido hasta el día de hoy han fracasado. La sociedad civil de Nicaragua, de 2018 a esta fecha, no ha demostrado nada. Como hemos dicho ahorita, la gestión que se ha hecho para liberar a los presos, por ejemplo, en 2 ocasiones, hace un año y ahora hace poco hacia el Vaticano, ha sido por una gestión del Vaticano, de la Unión Europea y del propio Estados Unidos. Es decir, hace falta entonces ahora lo que está activándose, el músculo de la unidad política opositora, antisandinista, para presionar a Ortega que dialogue, que abra un diálogo para que se den elecciones libres, transparentes, observadas por la comunidad internacional, en la cual participen todos los nicaragüenses.